Bueno, ya estamos de nuevo, un día más. Vamos con la cuarta parte de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, vamos a comenzar leyendo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu divina presencia, Señor, reconociendo que somos siervo inútil, Señor, y que necesitamos, Padre, que usted sea el que nos guíe. Usa mis labios, usa mi mente, mi corazón y todo mi ser, Señor, para dar este mensaje, Señor, con denuedo, con sabiduría, Padre. Te necesito, reconozco que delante de ti, Señor, soy siervo inútil, que delante de ti, Señor, reconozco que soy tartamudo y que soy analfabeta y que no puedo hablar, Señor, que necesito que tú seas dando este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos amigos, estamos en la parte 4 de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y vamos a leer, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Gálatas 5:16 y dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 22, aquí cambia el asunto, aquí da una vuelta. Aquí da una vuelta de 180 grados, dice más, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son guiados, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así debe de andar un verdadero hijo de Dios. Y vamos a comenzar con los versículos que tenemos aquí en esta Biblia. Tenemos Colosense 3:12. Colosense 3:12. Vamos a Colosense 3:12. A ver qué nos dice. Colosenses 3:2 dice, vestido pues como escogido de Dios, santo, amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo debemos andar vestidos? Y vamos a leer el versículo que estamos, el 23, para ver qué nos habla, para darle fuerza a este. El 23 dice, porque vamos versículo por versículo y estamos en el versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales, dice, cosa no hay ley. Ajá, entonces aquí el 3:12 dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así es como anda el verdadero Hijo de Dios. Vamos a continuar. Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice así.
Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicencia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué dice Santiago? Reforzando el versículo 23. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicencia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, no la palabra de un humano. Esa no sirve para nada y ni edifica a nadie. Efesios 4:2. Vamos a Efesios 4:2. Vamos a Efesios 4:2. En Efesios 4:2 nos dice, reforzando el Gálatas 5:23, dice, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es como anda la iglesia del Señor, en amor. Si usted todavía anda hablando de su hermano, más vale que le pida a Dios perdón y comience a hacer las cosas bien, porque esos son los frutos del Espíritu. 1 Corintios 9:25. Y vamos a 1 Corintios 9:25. Y dice 1 Corintios 9:25. Y vamos, dice, todo aquel que lucha de todo se obtiene ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Tenemos que luchar correctamente, tenemos que correr la carrera con honestidad. Segunda de Pedro 1:5-6. Segunda de Pedro 1:5-6. Y estamos segunda de Pedro 1:5-6. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Nosotros tenemos que poner ese dominio propio. Amén. Decir, hoy no voy a hablar de mi hermano, del pastor. Romanos 8:4. Y vamos a Romanos 8:4. Reforzando el mismo versículo 23. Romanos 8:4. Vamos a ver qué dice. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, los hijos de Dios ya no tienen que andar conforme a la carne. Ya no tienen que andar, ¿por qué? Porque nosotros ya somos justificados por el Señor. Amén. Así terminamos el Gálatas 5:23, pero vamos a entrar a Gálatas 5:24. Y yo le quiero dar lectura a ese Gálatas 5:24 para continuar con los versículos de la concordancia. 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, ya no tenemos que andar como el mundo. Gálatas 5:14, 6:14, vamos a ver qué nos dice. Ahí empezamos reforzando Gálatas 5:24. Gálatas 6:14 dice así. Pero lejos de mí,
gloria, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. O sea que nosotros no nos debemos revolver con el mundo, porque ya somos crucificados con Cristo. Romanos 6, del 1 al 11. Y vamos rapidito a Romanos 6, del 1 al 11. Aleluya. Romanos 6, del 1 al 11 dice, ¿qué pues diremos? ¿Percibiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en él la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. Amén. El 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. El 11. El 10. Porque él cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más cuanto viví para Dios vive. El 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un hijo de Dios sí puede fallarle al Señor, pero ya no mora, ya no es esclavo del pecado. Ya no es esclavo del pecado. Amén. Entonces vamos a Romanos 7, del 14 al 25. Me parece que ahí sí va a estar grande este video, ¿no? 7, del 14 al 25. Es hermosa la escritura, hermanos. Dice 7:14, para reforzar el versículo 24. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo hago lo que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aquí Pablo nos dice, lo voy a leer de nuevo, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, o sea, mi cuerpo es carnal, es carne, vendido al pecado, sí, desde Adán y Eva, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En esa forma el hombre peca. A veces nosotros no queremos fallarle a Dios, estamos tan firmes y buscamos agradar a Dios, pero cuando nos damos cuenta, ¡pum!, ya le fallamos. Y en ese momento se prende la luz roja y hay que correr a pedir perdón, a reconciliarnos otra vez con el Señor. Porque cuando el pecado viene a nosotros, se pone una gran barrera entre Dios y nosotros. Ya no tenemos la comunión, ya no tenemos el deseo. Ese pecado no puede permanecer en un hijo de Dios porque se siente débil. Bueno, el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo dice, yo apruebo que la ley es buena. Sí, dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ese pecado que mora en la carne
es el que hace que nosotros todavía fallemos como cristianos. Pero ¿qué digo? Cuando usted peca, inmediatamente se prende la luz roja y usted puede discernir que ha fallado y corre a los pies de Cristo, porque no puede un hijo de Dios vivir con un pecado escondido. Acuérdese de David. David lo ocultó, pero le vinieron consecuencias. Así que no puede usted tener un pecado, porque le van a venir consecuencias. Amén. El 18, y yo sé que en mí, en esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué dice Pablo? El querer el bien mora en mí, pero no al hacerlo. Mi carne no quiere, dice que la carne se opone entre sí. La carne y el espíritu tienen una lucha. La carne pelea hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Por eso tenemos que nosotros permanecer en la palabra de Dios para poder discernir cuando entra un pecado a nuestras vidas. El Hijo de Dios no puede vivir como una marrana revolcada. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. ¿En qué en mí? En mi carne. ¿Qué dice el 21? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una lucha. ¿Cómo vamos a vencer? Pasando tiempo con el Señor, en oración y en la lectura y ayuno. 24. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Encontramos dos personas en nosotros. La carne, a la ley del pecado, la mente quiere agradar a Dios, pero tenemos esa lucha. ¿Y cómo vamos a sujetar la carne? Es a través de la lectura, a través de pasar tiempo con el Señor. Esa palabra nos ayuda. Romanos 8:23. Y en Romanos 8:23 quiero terminar este video con toda la cuarta parte. Y no solo ella, dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, yo al ser sincero, ahora que me enfermé, yo quería mejor que el Señor me hubiera llevado. ¿Sabes por qué? Porque tengo miedo de dar mal testimonio de Dios. Tengo miedo de que un día Dios sea blasfemado por mi culpa, por dar un mal testimonio. Entonces, Pablo aquí dice, en este verso 23, dice Pablo, y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. ¿Cómo andamos? A veces cuando uno ama al Señor, prefiere, Señor, llévame, pero no quiero dar un mal testimonio. Gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando nosotros pasemos a estar con el Señor. Y vamos, ahí termina Gálatas 5:24 y comenzamos Gálatas 5:25 y ahí vamos a terminar, pero tenemos unos versículos y un poco de paciencia para reforzar esto. Y quiero leer 5:25 para comenzar a leer las concordancias. Amén. En el 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos míos, si nosotros verdaderamente somos de Cristo, el fruto
del Espíritu Santo es andar en el Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermano? ¿Hay hermanos carnales? ¿Hay cristianos que son carnales? Claro que sí. Hay cristianos que son carnales, que no se deleitan en la palabra de Dios, que no pasan tiempo en la palabra de Dios y actúan como que si anduvieran en el mundo, carnales. Y son de Cristo, hermanos, son nacidos de nuevo. Pero ¿cómo va a andar usted en el Espíritu? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, mi querido hermano, es porque usted pasa tiempo con el Señor. Amén. Y vamos a Gálatas 5:16 para comenzar a reforzar los que andamos conforme al Espíritu. Amén. Gálatas 5:16. Vamos a ver cómo anda el hombre que anda en el Espíritu. Y en Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recordemos ese versículo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿van a venir deseos de la carne? Sí, usted los va a tener y yo también. Pero ¿cómo los voy a crucificar? Llevándolos captivos, dice 2 Corintios 10:5, llevándolos captivos a los pies de Cristo. Amén. Efesios 5 del 18 al 20. Efesios 5 del 18 al 20. Dice, Efesios 5 del 18 al 20 dice así: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. No se embriague con vino. ¿Cómo anda un borracho? Hablando puras cosas de la carne. El borracho no habla cosas bonitas. ¿Por qué? Porque anda briago. Y aquí dice, no se embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Debemos de ser, si usted es un cristiano, tiene que ser lleno del Espíritu. El 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así es como debe de andar un verdadero cristiano. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debe de andar un buen cristiano, dando gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a Colosenses 3:16. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses 3:16. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros enseñados. Dice, otra vez, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro enseñado y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Esa es una persona que anda en el Espíritu, que anda cantando himno. Amén, amén, amén. Vamos a continuar porque queremos terminar. Gálatas 5:22. Y vamos a Gálatas 5:22. A ver qué nos dice. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Si en su corazón hay amor, usted tiene el fruto del Espíritu. ¿Y qué más fruto hay? Gozo. Si usted tiene gozo, usted tiene el fruto del Espíritu. Si usted tiene paz, usted tiene el fruto del Espíritu de Dios. Paciencia, usted tiene el fruto del Espíritu de Dios. Benignidad. Si usted tiene esta benignidad, usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Bondad. Ese es fruto del Espíritu Santo. Fe, una persona que tiene fe, hermano, es una fe que es del fruto del Espíritu Santo, es un regalo de Dios, la fe. La fe viene por el oír, ¿y oír qué? Palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted va a tener una fe, ese fruto de la fe que es el fruto de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a seguir
En Hechos 12:12, vamos a Hechos 12:12, a ver qué nos dice. Hechos 12:12, y vamos rapidito aquí. Dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Está hablando Pedro cuando llegó a ese lugar. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Vamos a seguir. Romanos 5:1. Vamos a regresar a Romanos 5:1. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 5:1 dice, justificando pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz viene a través de tener una buena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:1, perdón, estaba yo mal. Rectifico, por eso no me dio. Es 15:1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una persona fuerte en el espíritu soporta la flaqueza de los débiles. Amén. Vamos a primera de Tesalonicenses 5:14 al 15. Primera de Tesalonicenses 5 del 14 al 15. Dice así, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otro y para con todos. Amén. Ese es un hombre que ayuda a salir a su hermano adelante. Anda en el espíritu. Mateo 18. Y vamos a Mateo 18. Amén. Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Y dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, a dos, porque en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Al 20 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Congregado en el nombre del Señor, ¿cómo deben de estar? En el Espíritu, hermano. Si no están en el Espíritu, van a estar en contiendas. Gálatas 5:23. Gálatas 5:23 dice así, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Debemos de tener esos frutos, mansedumbre, templanza. Y vamos a 2 de Corintios 2:7.
Y allí vamos a, ya estamos terminando. Segunda de Corintios 2:7. Dice, Segunda de Corintios 2:7, dice así. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Un hijo de Dios habla siempre con sabiduría. Tesalonicenses 3:15. Y ya vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 3:15. Y ahí vamos a terminar. Mas no tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Un hijo que anda en el espíritu, amonesta a su hermano cuando está fuera de sí. Ese es un hombre que ama a su hermano, que lo corrige, lo enseña y lo exhorta. Si él es un hermano que está en la fe, va a recibir la palabra y la va a recibir con gozo. Hermanos, hemos terminado este video. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Ahora, Padre, lo que yo no haya podido, Señor, explicar, sea usted explicándonos, Señor, para que quede claro en nuestras mentes, en nuestras vidas, y lo podamos llevar a cabo, Señor. En el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos. Amén, amén, amén.